Va a tener que hablar fuerte el señor. Bien, gracias. Bien, buenas tardes. Nosotros ya tuvimos un encuentro el lunes pasado. Vamos a subir a la plataforma. Vamos solamente el día de hoy, de aquel primer encuentro, vamos a presentar la materia, porque si no, no vamos a pasar mucho. Y lo que vamos a hacer es dejar grabado la clase completa de la plataforma Moodle, cosa que podamos emparejar. Van a ver que hay un trabajo práctico al final de la diapositiva. Nosotros decíamos que puede hacer en grupos, probablemente está 1, 2, 3, 4. También tenemos que hacer un solo grupo, o 2 de 3, no sé si quieran. Eso lo manejamos. Capaz que es mejor uno de 6 que 2 de 3. Está un poco ajustado. Salvo que aparezca más, pero ya me parece que está hacerlo. Entonces, les decía, de aquí en la primera clase solamente vamos a presentar los temas importantes, y esto vamos a empezar con los contenidos de esta clase y quedan los contenidos de aquí en la primera vez en la plataforma. Bien. Contabilidad para empresas es una materia operativa. Lo que se quiere es ofrecer la actividad un espacio curricular donde se puede desempeñar el día de la mañana. Nos parece que no es cualquier materia, no es cualquier especialidad, porque hoy la mayoría de la provincia de Salta y para el país es muy prometedora. Lo que se pueda especializar en esta rama, hay mucho potencial. De Salta se habla de muchas empresas, no todos manejan, no todos los profesionales manejan la temática, y es un buen nicho como para especializar. Entonces, bueno, tiene esta posibilidad, si no, no tendría que hacer por su cuenta. Entonces, bueno, la facultad tiene esta posibilidad. Como decía, es una oportunidad de desarrollo profesional y de insertarse en algo que sabemos que es importante y que puede dar a ustedes hacerlo desarrollar bastante. ¿Ah? Bien. El objetivo de la materia es abordar los temas de medición, evaluación y exposición referido a cuentas del activo, del pasivo, del gasto, del resultado del precio. Es la contabilidad aplicada a la empresa. De manera que ustedes queden familiarizados con cómo aplicar todos los conceptos de la contabilidad a este tipo. Ese es el objetivo. Es una materia contable, pero por la especificidad que tiene la actividad, van a ver que hay muchas cuestiones técnicas que no son de la contabilidad, pero que aparecen, que tienen que ver con la parte técnica propiamente de la actividad, de la tecnología, de la ingeniería, que fue un poquito de los procesos que estamos la vez pasada, pero también es una actividad muy regulada. Entonces va a aparecer permanentemente la legislación, porque la minería es una actividad regulada, no solo por la cuestión ambiental, sino porque no es tan fácil que uno pone una empresa. Entonces, tiene eso es lo que lo pone específico. Pero el acento va a estar puesto en la contabilidad. Además que la contabilidad no se da en el seminario, ¿no? En este contexto tan particular. Bien. Los docentes de la materia, ahí están, la contadora de Cámara Nada, que es de contabilidad 4. Bienvenido. ¿Sabe qué?
no lo dijimos la vez pasada, pero hagamos una cita de la asistencia. Y los que tuvieron la vez pasada, pongamos la primera columna, hagamos la fecha del lunes y vayamos juntos a la estamos presentando la materia. La vez pasada fueron solamente dos, así que como hoy vino el triste y estamos de alguna manera retomando la presentación. El resto de los materiales después va a estar disponible, la teoría va a estar disponible. Bien, entonces los docentes, Alejandra Nava, que viene de Contabilidad 4, el profesor Ivo Silverio está en el plan de la materia, pero no creo que no se va a pasar. Entiendo que no se va a sumar, está en Contabilidad 2 y 3. Yo, que estoy en auditoría, estoy en orden de ahí, después está Rubén, que viene de Costco, y por último Juan Pablo Gana, que está en Contabilidad. Como ven, bien surgido de los orígenes de cada una de las figuras, todos venimos de la contabilidad. Fíjense que de una u otra venimos de la contabilidad general, muy específica, pero todos de alguna disciplina contables. Bien, el programa simplemente en la perspectiva, nosotros estamos ahora abordando la unidad 1, la actividad minera, ¿cierto? Y ahí hay conceptos generales, que es la actividad minera. La vez pasada vimos cuestiones que tienen que ver más con los aspectos geológicos, ¿cierto? ¿Y cuál es la? Vimos dos cosas, un poquito de los aspectos geológicos, muy básico, porque nuestro abordaje no es contable, pero como dijimos, vamos a contabilizar algo que tenemos que saber cómo funciona. Puede contabilizar. Vimos la clase algo de los conceptos fundamentales de la tecnología y después nos detuvimos a presentar cuáles son las características del negocio minero. ¿Ah? Esos fueron los dos temas que tratamos. Porque tiene su parte. Ese material va a estar disponible. Bien. Y hoy lo que vamos a hacer es retomar con las etapas de la actividad minera. ¿Ah? Y que de alguna manera continúa lo que habíamos visto en la clase pasada, en este punto. Habíamos visto que una característica de la distribución de minerales en nuestro planeta es que hay muy pocos minerales, 8, muy pocos elementos químicos, 8, que representan el 99,5% de la corteza. Y el resto, el 0,05, son el resto de los minerales que son los que tienen valor y que se encuentran muy diseminados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La actividad minera se dedica a encontrar en qué parte de la naturaleza esos elementos que tienen una participación tan baja se presentan concentrados de una manera anormal, es decir, un poquito más concentrado de lo que sea. Entonces, cuando se encuentra eso puede ser que tenga potencial económico. Entonces, para saber si tiene potencial económico, empiezan a desplegarse las actividades que comienza con una etapa de investigación para ver si hay mineral suficiente, una evaluación, si es viable económicamente, sigue con el desarrollo del proyecto, la explotación y el cierre. Nosotros retomamos esa idea de la clase pasada y ahora vamos a ver la etapa. Pero antes alguna. Bien, entonces hoy vamos a terminar la unidad 1 y vamos a presentar un temita de la unidad 2, que es el marco normativo. El lunes terminamos de ver el marco normativo, por supuesto, pincelada, porque tenemos un código de ingeniería, no pretendemos que para el código, sobre todo las cosas que están en el código son fundamentalmente cuestiones de derecho, de los abogados, y la actividad interdisciplinaria, o sea, que ya nos dan la
pero sí más o menos saber la carga del campo. Bien, entonces esto vamos a terminar la siguiente, y de la unidad 3 en adelante, de la unidad 3 en adelante, vamos a ir pasando por esas etapas. Por el carteo, la construcción y la exploración, después seguimos por la construcción de lo que va a ser el proyecto minero, la explotación, que significa extraer el mineral, producirlo y venderlo, y por último, cuando se agota el mineral, se cierra el proyecto, que parece simple, pero como tiene mucha regulación, no es tan simple, cierra la mina, y de alguna manera transversal a todo es la responsabilidad social de las empresas. ¿Ah? Que si bien está el último, no es la última etapa, sino que debe estar en toda la vida. Es algo transversal, es algo transversal. Pero lo abordamos específicamente hacia el... Bien, entonces. Me faltaba el programa. Entonces vamos a hacer, antes de entrar a la temática, presentamos el programa y el régimen de promoción de la situación. Ahí tenemos el programa que habíamos nosotros creado antes de empezar. Teóricamente la clase debe empezar en el 29, ¿verdad? Pero no el 29 porque recién el 29 empezamos la inscripción de la materia. Entonces, empezamos una semana después, el 5, nuestra primera clase fue el 5, lo que vamos a hacer es, vamos a ir de a poquito alcanzando la programación y pensamos alcanzar así tanto como estamos dando acá. Acá, el 22. O sea, recién acá vamos a empalmar y seguimos el programa. Igual, como siempre, esto es está programado, pero se puede adecuar. Entonces, fíjense, teníamos 2 días para el tema 1, vamos a hacer una clase y un poquitito de otra. 2 días para el tema 2, vamos a hacer un poquitito de una clase y otra más. Entonces, estas que eran 4 se van a transformar en 3. Y ahí ganamos una semana. Y después tenemos, fíjense, el tema 3, tenemos 1, 2, 3 clases, lo vamos a juntar en 2. Entonces ahí recuperamos las 2 semanas iniciales y por eso empalmamos desde acá. ¿Ah? Aparece un primer control de lectura en el medio, que es solamente del tema 1 y 2, o sea que no va a haber problema, porque acá ya van a estar presentados, ya vamos a decir de qué se tratan. Y vuelvo sobre los controles de lectura, un poquito más adelante. Bien. Ahí sigue la programación, donde tenemos una vez central de que amarillo control de lectura, verde parcial, control parcial. Bien, y aparece otra actividad que son los coloquios de ejecución. Ahí está el esquema completo, o sea, condiciones para promocionar la asignatura. La idea es que ustedes empiecen, la cursen, aprendan, promocionen y ya en diciembre todas la tienen aprobada. ¿Cierto? No les serviría si es una materia más que después tienen. No, nosotros lo planteamos para que ya en diciembre todo el mundo aprobó y pasa otra cosa. ¿Tá? Y queremos que la materia les sirva, o sea, que aprendan algo y no simplemente aprobar la optativa, porque para eso, o sea, la idea es que les sirva para poder especializarse en la actividad. No, por supuesto, esto va a ser una presentación, si después quieren trabajar con una empresa minera, tendrán que seguir estudiando, pero que les sirva, o sea, cosas que se toman en una empresa, sepan que pueden hacer una buena actividad. ¿Cierto? Bien, entonces tenemos 4 controles de lectura. 2 parciales, un recuperatorio, para levantar algo que haya sido insuficiente del control o del parcial, y después tenemos el coloquio de promoción. Ahí explicamos las condiciones para promocionar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para promocionar? Aprobar los controles de lectura. No importa, con 4, con aprobarlo. Los controles de lectura va a estar abierta en Moodle durante un día un cuestionario de multiple choice, surtidito, o sea que no le va a tocar todo lo mismo. Si quieren hacer todo, no hay problema, porque así van a aprender lo que toca a todos.
¿Vieron esa que no tienen todo el mismo examen, sino que se elige aleatoriamente? Van a tener un día para hacerlo en su casa, domiciliario, porque la idea es que con la bibliografía que se les da de antemano, ustedes ya van a saber dónde buscar lo que se les pregunta. Entonces, esto, lo amarillo, aprobamos. Y después tenemos parciales, 2 parciales, hasta los temas que vamos viendo, la misma modalidad. Se sube el Moodle, nada más que ya no va a ser multiple choice. Ahí van a haber consignas, pero tienen un día para responderlo. La consigna puede ser muy variada y probablemente sean como son los trabajos prácticos. Y ustedes los desarrollan en su casa, de manera domiciliaria. Pueden ver la bibliografía, pueden hacer lo que quieran. ¿Tá? Porque más que nada va a ser de aplicar los conceptos, no de repetirlos, sino de aplicarlos. ¿Tá? Bien. Entonces, para poder promocionar se requiere que en los parciales promedio 6, pero no menos de 5 en alguno de los dos. O sea, mínimo de 5, promedio 6, listo, ya con eso promocionan y pasan al coloquio de promoción. ¿En qué consiste el coloquio de promoción? Coloquio quiere decir una charla. Entonces ustedes, de todos los temas que veamos, eligen alguno que les gusta, de cualquiera, lo exponen en 15 minutos, lo exponen como ustedes quieran, lo presentan, y después viene propiamente el coloquio, una charla con el docente. Ahí vamos a hablar a ver en general de la mano. ¿Tá? Se supone que nadie reprueba los coloquios, o sea, por eso es una charla, y con eso ya queda aprobada la asignatura. Básicamente el coloquio va a ser para qué. Como para promocionar se requiere nota 6, el coloquio va a ser para, si sale con 6, 7, 8, 9 o 10, va a ser para calificar la nota final. Y después lo que dice, aclara que en el recuperatorio va a ser, si capaz que nadie llega al recuperatorio, menos que somos tan pocos, lo ideal sería que nadie llegue al recuperatorio, va a ser si faltó algún puntito, va al recuperatorio, o si hay algún control de lectura que no pasó, va para el recuperatorio, para cualquiera de las dos cosas. O las dos cosas simultáneas, no importa. Va a haber una instancia para mejorar. Y lo otro que dice es que las exposiciones grupales, una vez que estemos un poquito más fluidos con los grupos y qué sé yo, y la participación en clase se puede tomar para mejorar algún puntaje del control de lectura o de los parciales, lo cual evitaría pasar por Pero eso va a depender de cómo se van involucrando con la materia. Bien, y esos serían los contenidos que vamos a ver hoy. Básicamente son dos. Bueno, sí, empieza Juan. Sí. Es para los objetivos que tienen audiciones. No, pues entonces es decir que sí, como es. O sea, vos de la contabilidad, ¿cómo que no? ¿Qué contabilidad tenés regularizada? Claro, no, hay que tener al menos regular la contabilidad, claro, porque, o sea, vos podés hacer mejor, pero hay cosas que vienen de la contabilidad. Claro, sí, no sé por qué el sistema se mejora. Claro, es que la expectativa siempre están avanzadas. Claro. Pedir acá, por ejemplo, es cuestiones de medición, de evaluación, que será lo que ustedes en contabilidad 2 y 3. ¿Sí? Pues cuando vemos el último tema, que es responsabilidad social, tomamos el estado de resultados. No se enseña el estado de resultados. Claro. Eso ya ustedes ya lo saben. Pedir 2 y 3. Es un error que tienen,
eso lo decíamos. Por eso yo decía a la ley de los tiempos de de todas maneras, estoy invitado a darte las clases de empresa matemáticas. sí, no es verdad que los técnicos de están Ah, eso sí. pero en la presentación de la materia, si quieres, No, pues, sí, lo que es un error de ese claro, porque vos estás con más inteligente. Lo manejamos, lo yo lo trataba de Alejandro, pero lo correcto sería que se dé de baja y que pongan los tiempos. Porque, o sea, no puedo seguir, y después no quiero preguntar, no quiero aprobar, porque en definitiva eso a vos te va a permitir aprobar la IVA. A lo mejor no lo ves crear algo por cuenta, que después vos te sigas en esta específica y después cuando quieras anotar de la serie aprobada, te lo probamos. Nosotros lo que vamos a hacer por ejemplo, ahora vos firmás y ponemos asterisco, vamos a hacer tu caso, el principio que se delante de baja, y si hay alguna otra solución, pero el principio es lo que corresponde, porque hay un régimen de actividades y este paso curricular se impuso la acción, entonces puede tener un problema. Entonces, bien, ¿querés que no se hable? Ok. Sí. Okay. Bien. Bueno, vamos a comenzar el tema de las etapas de actividad minera. Cuando se habla de la minería, se entiende como una actividad, inclusive como un conjunto de acciones. ¿Sí? Y como ya había anticipado el profesor, la minería tiene sus propias particularidades. Es un negocio, la mayoría de los autores así tienen un negocio de minería, se va dando de acuerdo a lo que también la naturaleza permite. Y ahí es el tema de las etapas. Bueno, ahí tienen una pequeña definición de lo que se entiende por proyecto. Un proceso productivo que implica toda una secuencia de etapas previas. Generalmente en toda etapa industrial o comercial, las etapas se dan con la concepción de la sociedad. Yo para producir esto de escritorio, compré la madera, formé el tablón después pasó a ser mueblería y terminó ahí. ¿Sí? Ahora, en la minería, lo que ocurre es que hay muchas etapas previas que también hacen al proyecto. El tema es que se entiende por proyecto minero desde estas etapas previas. Cuando uno encara la actividad minera, mucho antes poner a veces un pie en el terreno, donde se construye el yacimiento. ¿Sí? Básicamente, esta serie de pasos tiene un orden lógico, más que nada fundado en la noción de que son grandes capitales, y la mayoría son capitales extranjeros. Y lo que, cuando llegamos con esta serie de pasos lógicos, determinamos que hay factibilidad o no desarrollar. ¿Sí? En la mayoría de los casos, bueno, con la práctica minera, la mayoría de los proyectos no son viables, ¿sí? Porque no se cumple con la relación de costos. ¿Sí? Siempre, como también lo que marcamos en este control de energía, se busca la concentración a la norma minera para que la extracción sea adaptada, ser virtual,
un impacto social y ambiental alto, ¿sí? Además, ya también como es necesario tener esa suerte de certeza de esa base de datos. Los ciclos de vida de este proyecto minero va a ir siendo cada una de las etapas. En esto, si bien hay consenso en la doctrina, ustedes van a leer distintos autores, más de la forma que escribimos, lamentablemente no hay mucha bibliografía argentina y latinoamericana, donde Perú, Colombia, estudiaron mucha bibliografía y en algunos casos, como es el que antes, en las sociedades nacionales, en Argentina no se desarrolló tanta bibliografía, por eso todo el material bibliográfico es latinoamericano, ¿sí? Y hay distintos autores que estas etapas las desagregan como subetapas, en lugar de hacer 5, hacen 7, 8, otros las agrupan a su vez. Pero lo importante, como acá decía el profe, es que tienen una secuencia lógica. Y esta es una regla de oro. No se puede avanzar a la etapa siguiente hasta que no se culmina la etapa anterior. Yo no puedo comenzar la etapa 2 si no termino la etapa 2. ¿Sí? ¿Cuáles son esas etapas? Cateo y prospección, que algunos autores juntan esto y hablan de cateo, prospección y exploración. Preferimos nosotros separarla para marcar algunas particularidades. Estos son terminología puntual de la actividad minera. O sea, catear, la prospección y la exploración son terminología puntual. Eso sí le vamos a pedir, a medida que vamos desarrollando la materia, ustedes vayan adquiriendo ese léxico, ¿sí? No es buscar, no es investigar, es catear. O es explorar, o es hacer un estudio de prospección. Después tenemos la exploración, que puede ser geológica, geofísica, química también. El desarrollo, y bueno, ahí me comí una N, la construcción, la producción o explotación, generalmente se denomina como explotación, y el cierre y abandono. También en la primera clase, y es importante esto, el recurso minero, el estado mineral, se denomina yacimiento. Pero eso es ¿de quién? ¿De quiénes son las minas? Cualquier recurso natural del Estado, ¿sí? Y en este caso, ¿de qué Estado? Las provincias. Vale, y luego esa es otra. Pero, ¿para qué? Porque uno cuando habla de propiedad, en realidad lo que va a tener es como una concesión. El Estado me va a prestar, o entre comillas, no preste, sino concesiona, el uso y la explotación de eso. Pero hay una, y ahí tiene que ver con lo que decía el profe, se llama la certeza. Imagínense, este recurso está a miles de metros, bajo el suelo, en la montaña, o en la costera, no es algo que uno pueda decir, sí, es un negocio que va a ser viable. Sin embargo, todo ese terreno, todo lo que encuentre, va a ser propiedad del Estado. ¿Se entiende? Es una relación un tanto extraña, porque uno dice, bueno, a ver, este lugar, esta superficie, yo pago para poder explorar. Después ya vamos a ver. ¿Qué pasa si no encuentro nada? Nadie me va a reinvertir los costos. Me va a reembolsar lo que yo gasté. Sin embargo, yo tuve que pagar para llevar a cabo la actividad. ¿Sí? Tiene esas particularidades de la mente que en otro caso no. ¿Verdad? Yo en otro tipo de industria, alquilo un galpón, pongo una fábrica y después me va bien o me va mal con la cuestión de oferta y demanda. Pero no por otro factor. Acá sí hay un grado de incertidumbre. ¿Sí? Eso se mide, por eso las inversiones mineras son tan altas. Y no cualquiera hace inversión minera, no todas las empresas tienen ese capital
para ponerlo en juego esa incertidumbre, ¿sí? Creo que la extracción del mineral corresponde a la etapa. Sí, básicamente sí. ¿Sí? Bien, bueno, comenzamos con algunos términos para que ustedes ya se vayan familiarizando. Campeano es buscar yacimientos mineros con el objeto específico de evaluar la conveniencia de manifestar el descubrimiento, esa es otra palabra, acá se descubren cosas, ¿sí? Ya tenemos cateo, prospección, exploración, explotación, descubrimiento. Que le dé la propiedad minera, se ejerce sobre terrenos propios, ajenos o ajenos sobre las sustancias mineras del dominio originario del Estado. Este autor es un jurista, entonces ese es un término, ¿sí?, definido por el código. Entonces, cuando toque ver el código minero, tengan que recurrir a la lectura del código, utiliza estos términos. Lo utiliza en este sentido jurídico. El cateo. El cateo, dicho en palabras un poco más coloquiales, es la búsqueda, ¿sí?, visuales de las anomalías geológicas de la superficie. Lo que recién se comentaba, o sea, que toda esa concentración de ese mineral se dé en un punto específico, ¿sí? Y eso hace a que se transforme en una anomalía geológica. Y que puede dar indicios, y ahí está el grado de incertidumbre, de la presencia de minerales de forma subterránea, o más, en mayor cantidad. Yo veo o analizo en una superficie una anomalía, y eso me puede dar indicios de que abajo haya más o menos cantidad de ese mismo material que está ahí. Puede estar concentrado solamente en la superficie y abajo no haber nada. ¿Pasó? ¿Sí? Bien. Prospección. Prospección es la observación, y acá ya hay otro elemento que interviene, que es muy... la minería en eso está a la vanguardia, el uso de las tecnologías. Porque sin el apoyo de la herramienta tecnológica, la prospección no sería viable, ¿sí? No tendría los resultados que tiene hoy en día. Entonces, la prospección es esa observación por apoyo de la herramienta tecnológica para realizar un trabajo más eficiente y rápido. ¿Qué es lo que se utiliza, por ejemplo? Fotos aéreas, datos satelitales. Bueno, dentro de las técnicas son los estudios geofísicos, geoquímicos que se llevan a cabo. Tengan en cuenta que los minerales generalmente se concentran en zonas no. O sea, no hay debe haber algo muy chiquito, pero el mineral no se concentra en la llanura o en lugares selváticos de fácil acceso. Generalmente, la natural, digamos, se concentra en lugares inhóspitos, por lo general montañosos, ¿sí? Eso es porque está estado así naturalmente. Entonces, la prospección, ese estudio, uno puede ir a ver un pozo en cualquier montaña, en cualquier lugar, no sería ni económicamente viable y tampoco estaría muy a la deriva. Con los estudios geofísicos, geoquímicos, con las herramientas de la tecnología, le van marcando un área. Puede igual tener errores en cuanto a incertidumbre, pero van quitando su margen. ¿Sí? Eso sería la prospección. Todo esto es generalmente lo que estudian los geólogos. Hay mucha intervención de los geólogos en los mineros. ¿Dónde están? Estudian las vetas de agua, por ejemplo, inicios, indicadores, estudian estudios topográficos, de cómo está realizada la superficie, el relieve, ahí también se hace estudio. Y eso de paso como dato. Sobre la base de esos resultados del cateo y la prospección, se elige un área. Eso es lo primero. O sea, nosotros tenemos un lugar, ¿sí?, donde estamos haciendo un estudio. De acuerdo a cuando ya recogemos los resultados de esos estudios, decimos, bueno, en este sector, y lo delimitamos. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Por qué hay que delimitar? Porque en esa área donde se va a llevar un estudio más avanzado, o sea, ¿por qué elegimos esa área? Por la anomalía geológica, por los resultados del estudio, hay grandes indicios de que abajo hay digamos,
acumulado el mismo material que se ve en esos estudios. En ese momento se solicita un permiso. Recuerden que la propiedad, ¿qué dijimos recién? ¿A quién le tengo que pedir permiso? ¿Y por qué le tengo que pedir permiso? Porque el recurso es la tierra, que yo lo que quiero es tierra, ¿sí? Una superficie para explorar. Bueno, pero esa tierra tiene un dueño. Hay tierras que no tienen. Ese dueño es el Estado. Ahí tengo que pedir ese permiso. Por eso hay que discutir que uno, por ejemplo, piensa que tiene un terreno y que entonces todo mío. En realidad, hay que discutir qué derecho tiene uno sobre el terreno. Uno tiene el derecho de superficie, pero si hubiera minerales, los dueños de los minerales son los estados provinciales. Es decir, que si ustedes se compran un terreno, hay un montón de pesquisas de oro y hay la beta de las tres, por no explicar el mineral del Estado. Y lo que se da derecho para explotar es justamente el Estado va concediendo derechos. Puede ser de explotación, pero en este caso estamos hablando del derecho a explorar en determinado lugar. ¿Tá? Y eso es importante porque hay que ver bien, porque capaz que ya tiene a explorar en otras cosas. Ahí vamos. Justamente, y acá es donde explicaba el profe al comienzo, que esta actividad está muy regulada, porque todos somos motora de exploradora, andamos buscando donde hay, ¿sí? Porque también tengan en cuenta esto, la naturaleza tiene sus cursos. Entonces, la beta viene por acá, supongamos que este sea un plano de una región, la beta viene por acá, yo hice un estudio en esta zona, ¿sí? En donde me da en esa zona puntual que hay acumulación de cobre. Pero seguramente no es que todo el cobre se acumuló ahí, viene de algún lado, entonces puede venir de acá, puede venir de allá. Entonces uno va pidiendo permisos de exploración, y así como estoy yo con esta empresa, encontré la puntita de ese iceberg, por así decirlo, hay otras empresas que también están pidiendo. ¿Y qué van a hacer? Van a demarcar cuáles son las zonas de exploración por medio de estos permisos. Yo pido permiso acá, otra empresa pedirá permiso acá, otra empresa pedirá permiso acá, se va cubriendo la zona, ¿sí? Y yo solamente puedo explorar en los destinos de también, porque en otra zona, otra empresa, digamos, pidió otro permiso. ¿Dónde van a ver esto? Si bien no es la idea aburrirlo con el código, pero sí que tengan algunos conceptos. Artículo 25 del código, este es un código, tuvo muchas, viene de la época de 1886, pues tuvo reformas parciales, pero los conceptos, bueno, es tan viejo como la actividad minera. ¿Sí? Algunos historiadores dicen que la actividad minera estaba incaica. De ahí que hay algunas cosas y términos que vamos a ver que vienen de esa época. ¿Qué dice el artículo 25? Que toda persona física o jurídica puede solicitar de la autoridad, en este caso va a ser la provincia, los permisos exclusivos para explorar un área determinada. Con una particularidad, no es que me permiten explorar para siempre. Hay un tiempo, ¿sí? Y una extensión. Por eso yo les decía, es metros cuadrados que me permiten por cierto tiempo. Vamos a ver que por eso tengo que pagar, ¿sí? Pues ya el profe, cuando vea el tema minero, le va a explicar bien cuáles son esos de las personas físicas y jurídicas que pueden solicitar esos permisos. Otra cosa importante, que también lo marca el código en su artículo 25, que los titulares de permiso tendrán el derecho exclusivo a obtener las concesiones de la explotación, ¿sí? Dentro de esas áreas. Es decir, si otra persona realiza, una persona que no pidió permiso, encuentra una beta, encuentra un yacimiento, no puede explotarlo, pertenece a mí. ¿Sí? Y es un delito. Eso. El permiso es indispensable para hacer cualquier trabajo de exploración. No puedo poner una máquina, un campamento, montar un campamento, si no tengo previamente el permiso. Si bien el código, fíjense que estamos hablando del artículo
16 recién habla de esto. Los primeros 4 artículos les comenta todo. ¿Qué es una propiedad minera? ¿Qué se entiende? ¿Quiénes pueden solicitar esos permisos? Pero, bueno, eso ya lo van a ver con la introducción. Es un código, como todos los códigos, tiene una parte donde tiene las primeras, muchas definiciones, y a partir del 26, 27 ya comienza con normas procesuales, ¿sí? Y después tienen también la normativa local. Eso es lo que tienen. Este es el Código Minero Argentino, que es nacional. Bien. Derechos que confieren el permiso. Eso es importante. La concesión de las minas que se descubren. ¿Qué significa esto? El permisionario, que es aquel quien solicitó ese permiso, que se lo otorgaron, tiene el derecho a todos los descubrimientos que manifiesten el área solicitada y otorgada. Exclusividad, otro derecho que no confiere el permiso. Se le atribuye a ese permisionario los descubrimientos que se manifiesten. Después ya vamos a ver que el mismo código pide que se inscriban esos descubrimientos. ¿Sí? Una parte establece eso. Apropiación de los minerales. El permisionario podrá hacer suyo las muestras minerales descubiertas. Porque ahí también se da una situación jurídica. Como decíamos hace un rato, yo puedo ser dueño de un terreno, soy dueño de la superficie. Si yo hago una extracción subterránea por debajo de la superficie, eso que encuentro, grande, chico, digamos, viable, explotable o no, no me pertenece. Es recurso del Estado. Pero si yo tengo el permiso sobre eso, exacto, a eso quería llegar. En cambio, si yo tengo el permiso que me otorga la autoridad competente, lo que tengo ahí, tengan en cuenta que muchas muestras se sacan y se envían. Se hacen estudios acá en Salta, ¿sí? Se exportan esas muestras para lograr después tener esos permisos, para saber si es viable o no ese proyecto minero, ¿sí? La disposición, el permisionario podrá ceder los derechos que el permisionario. Otra cosa importante, la utilidad pública. Los trabajos de exploración que se realicen se considerarán utilidad pública. Sí. Sí, sí, sí. Es de utilidad pública, y algo como ejemplo, porque en realidad lo planteamos la clase pasada, la realidad es que en Argentina la minería está desarrollada muy poco para lo que podía ser. Y está desarrollada muy poco, principalmente por la historia argentina, donde la pampa era tan rica y tan fácil sacar las cosas, que como todos los esfuerzos se fueron a la pampa. Y la frontera agraria fue creciendo, llega hasta pero está bastante extendida, o sea, no tiene mucho más. Y el país tiene necesidades de seguir creciendo. La pampa no llegó a su límite, pero estamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la utilidad pública? Porque probablemente la novedad en cuanto al crecimiento del país, entre otros sectores, va a venir la minería. Pero la minería, para poder volverse una actividad económica, exige saber dónde está el mineral. Y no se sabe el mineral hasta dónde nadie lo explora. Entonces, el conocimiento que se va teniendo de la geología argentina es de utilidad pública, por esto que se entró del profesor. O sea, si yo encontré que acá hay oro, bueno, tendré mi permiso, pero eso le agrega conocimiento a que probablemente alrededor puede haber. Y, por ejemplo, en el litio, hay llega un momento que se sabe que los salarios hay litio. Bueno, eso es una gran cosa, antes no se sabía. Alguien tuvo que hacer inversiones, claro, para pero tiene un conocimiento básico. No sabe dónde más y muchos salarios. Entonces, viene alguien y empieza a poner allá a explorar, que es lo que a donde va la próxima etapa de y empieza a medir, a cuantificar, y empieza a saber cuánto hay, y eso tiene lo excede a que lo hace, porque en base a eso, por ejemplo, en vaca muerta, por ejemplo, no es lo cantidad, pero gracias a esa
bueno, ahí hay 21 veces lo que puede ir, pero porque hay que tomar trabajo y es utilidad pública porque eso le permite al Estado hacer una proyección. Bueno, si lo desarrollo, tengo divisas por 50 veces lo que tengo ahora. Entonces, ahí aparece la utilidad. En economía se llama externalidad, que quiere decir que algo que es privado, como estamos hablando del derecho de los particulares, que son privados, que son los particulares, pero cuando se conoce, lo beneficia no solo los particulares, se beneficia a toda la provincia y no solo la provincia de Salta, o sea, ahí está el interés, ¿verdad? Y después lo otro que es muy importante y que es característico, acá hay muchos jugadores, ¿no es cierto? Están los geólogos, que son, o sea, para poder hacer cateo, hay que tener ojo entrenado. Nosotros vamos a ver un pliego. En cambio, el geólogo es más que ¿verdad? Entonces ellos tienen el ojo para hacer el cateo. Y los que tienen un poquito más de maquinaria para hacer geofilia. Entonces, de repente, cateo, están gente haciendo cateo, ¿cierto? Cuando el propuesto de construir algo, obtener el permiso, y obtuvo el permiso, pues ya no le da la electoral, no tiene espalda para hacer eso. Lo vende a otro. O lo vende y se reserva el 1% de regalía, que la regalía en otro sentido como de privada, o sea, yo te lo vendo vos, pero si vos lo explotás, durante toda la vida vas a pagar 1%. Pero pero el 1% de $1.000 millones es un montón de plata por solo haber descubierto, ¿no es cierto? Entonces, acá hace que... La disposición. Claro, es la disposición. Es mío, yo hago lo que quiero. Lo vendo a quien quiero, en los términos que quiero. ¿Ah? Entonces, por ahí algunos, el negocio de algunos es encontrar algo. ¿Ah? Y después viene otro, lo desarrolla. Capaz que llega hasta ahí nomás. Hasta que viene el grande, que paga. Se están comprando a casi $1.000 millones de servicios. Y esa es la compra. ¿Ah? La provincia da los permisos. Vamos a ver las obligaciones. La provincia, o sea, los particulares tienen derechos de obtener de los estados provinciales permisos de exploración y después la concesión de zonas. Eso es lo que existe el derecho del mundo. Entonces, las provincias administran esos derechos. Porque, y más nuestras provincias, que no son provincias fuertes, no, o sea, los particulares tienen que salir a hacer eso porque las provincias no tienen capaz. La provincia podría hacerlo y lo registra para esa, porque el Estado provincial podría ser el dinero. Podría tener una sociedad del Estado que sí sea una empresa minera. Claro, podría hacerlo, no hay problema, pero aplica la regla, que son para todos. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones que me confiere ese permiso? Primero, la principal es TAN, que es una unidad por las metros cuadrados. Eso hay una tablita. Hay que pagar, o sea, vos tenés permiso, pero tenés que pagar. Sí, sí, sí. Bueno, el canon es eso, el importe que se abona. Instalar y proseguir los trabajos de exploración. Porque si yo, digamos, pago el canon, pero no llevo a cabo el proyecto de cateo de exploración, también hay incumplimientos que pueden revocar ese permiso. Yo, por ejemplo, vengo y digo, bueno, yo voy a delimitar esta zona y no llevo a cabo el proyecto, ¿sí? En su etapa de cateo, también tengo penalidad. Claro, o sea, pueden revocar. Porque la ley está en la propiedad pública y a mí me dan derechos de cada zona, no es porque al Estado le gusta regalar su propiedad, sino porque tiene interés de que conozcan. Y por eso mi responsabilidad es explorar. Y si yo no exploro, bueno, lo puedo perder. Y después, bueno, uno, como le decía, esto y de todos lados, daba un caso absurdo, para entender esto, que decía, bueno, la persona que tenga mucha plata, compra permiso de exploración, 90% de, y deja solamente el 10% o 5%, para que alguien venga y encuentre. Esa persona, tercero, viene y encuentra eso, ya cubierto todo, como que yo
uno dice, bueno, copar todo ese sistema y no dejar que se invierta de otras personas por explotar. Por eso es importante que se lleven a cabo los trabajos de exploración. No puedo yo delimitar la zona, pagar mi permiso y no llevar a cabo. ¿Sí? Sería hasta un costo de un oportunismo, que venga otro, encuentra un poquito de oro en tal parte, y yo ya sé que está, fíjense, bueno, daba este ejemplo, que es como jugar una buena batalla naval. ¿Sí? Cuando le tocan la puntita a un barco, y ustedes ya saben que está a la zona, bueno, ¿qué pasa si yo de todo ese mapa de la batalla naval compré todo y dejé lugares puntuales? Va a venir un geólogo, va a encontrar, pero yo ya tengo ocupado todo lo otro. ¿Sí? Entonces, para evitar esa especulación, que lo pueden hacer algunos digamos, empresarios, es que dicen, no, vos tenés que desarrollar el proyecto en la zona. No podés solamente comprar los permisos, demarcar y no hacer nada. Exactamente. Cumplir con las obligaciones ambientales. Bueno, esto es un tema de discusión, porque parte de la legislación de las provincias que llevan a cabo la actividad minera tiene normativa sobre cuestiones ambientales. Y está también la discusión si la actividad minera es contaminante o no. ¿Sí? Hay algunos procesos, procedimientos, que sí y otros que no. Entonces, hay una discusión abierta sobre si esta actividad económica que la actividad minera produce esos daños ambientales. Por eso está regulado. Bueno, quien consigue el permiso, solicita el permiso, tiene la obligación de cumplir con esas obligaciones ambientales. Y después indemnizar al propietario del terreno explorado los daños que causen los trabajos de exploración. Yo no puedo venir a hacer la exploración e irme. Si provoqué un daño, tengo que reparar esos daños y dejarlo en mismas condiciones con crédito. ¿Sí? Si es que se prueba que hubo un daño. No es que voy a volver a tapar todos los pozos que hice, sino que si yo por explorar provoqué un daño, no sé, desvié el curso de un río, lo que fuera, o encontré, no sé, se contaminó tal cosa, es algo bien técnico de los geólogos, digamos. Sí, lo que se pueden contaminar napas de agua, cosas así. Como hay un derecho de propiedad, pero que los beneficiarios no tienen derecho de no. Entonces podrían estar separados, de alguien, pero el que tiene el derecho a la entonces, cuando por hacer mi exploración me provoca un daño en el que tiene la superficie, lo tengo que hacer. Porque lo ambiental, aunque no haya un superficiario, no provoca daño ambiental. Y no al propietario, digamos, ¿verdad? Ahí entra la normativa ambiental. A decir, sí, el solo hecho de provocar un daño ambiental ya dispara las responsabilidades de reparación del ambiente, ¿verdad? Aunque tenga dueño no tenga lo que se tutela es lo que menciona es el daño que mi actividad le causa a un tercero, en este caso el dueño de la tierra. Cuando no coincide, cuando es tierra, es dueño, pero normalmente la montaña, muchas tierras no tienen. Suele también ocurrir que son lugares inhóspitos y muchas veces también otra explotación económica que se hace eso es si yo, por ejemplo, en ese lugar inhóspito dejé devastado por la actividad de cateo, no le permite al propietario de eso explotarlo por turismo, estoy provocando. Ese es uno de los. No. Bien, ahora vamos a la etapa de exploración geológica. Como les comentaba, algunos autores la agrupan, dice cateo, prospección y exploración. Nosotros hicimos la distinción porque hay si bien es una continuidad, no es que son etapas delimitadas, sino que uno, como todo ciclo, va transitando. Tiene la particularidad de la exploración geológica que acá ya hay actividades un poco más específicas, como ser, por ejemplo, las perforaciones. O sea, cuando uno catea, no está explorando técnicamente, está haciendo lo que dice el profesor, un relevamiento. En cambio, cuando uno ya hace
Exacto. Ok, hay que tener, ¿no? Claro, cuando uno ya hace una acción puntual como la perforación, se podría definir que está explorando, ¿sí? Los muestreos, los análisis de contenido y tipo de mineral. Bueno, y acá sí, y algo es importante, se busca definir si el mineral es recuperable y a qué costo. ¿Y qué es que un mineral sea recuperable? ¿Qué se le ocurre? Sea eso. ¿Recuperable de qué? ¿Por qué utiliza esa palabra? ¿Cómo? Claro. No, o sea, no es algo vivo el mineral, es algo inerte, ¿sí? No es algo vivo que cumple un ciclo y se reproduzca. Esto existe en una cantidad delimitada. Entonces, ¿por qué se utiliza, y eso también es un término propio, que sea recuperar? Bueno, eso sí, pero es... un término más bien que hace al aspecto técnico y lo más económico. En algún momento va a tener que evaluar lo económico. ¿A qué costo iría más a eso? Claro. Pero ¿qué es que sea recuperable? Se puede explotar. No sé si quería agregar algo más, para no avanzar. La recuperación tiene que ver, hasta ahora venimos viendo como que acá hay una anómala, es decir, una concentración por encima del producto, ¿verdad? Ahora, yo tengo que ver de qué hay anómalas, pero después tengo que ver con las técnicas que están disponibles, Sí. cuánto puedo recuperar ese mineral diseminado, cuánto puedo recuperar y cuánto lo puedo extraer y quedar con el. O sea, porque a lo mejor hay una concentración, pongamos, de que hay 80, ¿no es cierto? Metido en la roca. Pero cuando aplico mi procedimiento, ese 80, por más bueno que sea, le recupero 40. De otra parte va a quedar viniendo en la roca. Un poco la recuperación tiene que, por ejemplo, tiene que ver con la explotación. Claro. Es lo que yo después voy a poder explotar fehacientemente. Lo ideal sería que hagan un procedimiento que más de Claro. Después yo creo que yo sé que la Samuel tiene vídeo, pero yo no paso ni más de no tengo que empezar, yo creo que un ámbito voy a poder recuperar del vídeo, entonces eso tiene que ver cuánto. Estos estudios de exploración me hablan del todo. O sea, de presencia. Exactamente, la existencia. Proyectada. Claro, exacto. ¿Sí? Por eso ya eso tiene más bien con la explotación, porque yo voy a poder explotar ese margen, el recuperable. Hay otro que se va a perder, en el sentido de no es que se pierde porque se extingue, sino que queda tan pegado, arraigado, encapsulado en materia rocosa. Sí. Bien, la exploración y los estudios más detallados ayudan a determinar si es viable económicamente la explotación de estos. También acá, también el autor, Alonso sobre todo, les explica cómo pueden, hay a veces estudios que dicen, acá hay una presencia considerable de alimentos, pero por la técnica existe, no se puede, o económicamente ya empieza a haber una relación costo-beneficio, extraer ese mineral, ¿sí? Es mucho más costoso de lo que en ese momento puede estar cotizando. Porque también esto tengan en cuenta, o sea, hay un mercado, y el mercado va cambiando. Hace años atrás el litio no era tan importante como es ahora, ¿sí? Entonces eran importantes otros minerales, y si nos remontamos 50 años atrás, 100, 200 años atrás, el oro era más importante que todo lo otro. O sea, va cambiando, el análisis de costo-beneficio también tiene en cuenta esas cosas. Y también va acompañado de la tecnología. Cuando encuentran que un componente mineral sirve para algo puntual, ¿sí? De pronto ese elemento mineral se vuelve a valorizar, ¿sí? No sé, quería decir. Exploración geológica, bueno, es una actividad que se lleva a cabo en forma continua en el quehacer minero. Si bien nosotros lo habíamos visto con un cuadrito, decíamos, bueno, tenemos un cateo
prospección, después una exploración geológica, el desarrollo y construcción, la explotación y el cierre. Esta actividad de exploración es continua. ¿Por qué? Porque puedo yo estar haciendo un primer cateo y exploración, encuentro un yacimiento, digamos, para analizar, me dan bien los resultados, continúo con el desarrollo de la planta, posterior producción y explotación. Y en forma continua, o sea, paralela, puedo estar en el área de al lado, volví a pedir otro permiso, pagué el canal y sigo explorando. Y o sea, capaz que ya tenías el permiso, pero vos no podés explorar al mismo tiempo toda la vida. Buscaste algo económicamente viable, desarrollaste y lo empezás a explotar. Pero como es como un recurso limitado, y cuando se me acabe, entonces para no cerrar la zona, voy explorando otra zona simultáneamente. Y acá, por ahí, ¿se acuerdan que lo primero que dijimos hay una regla? Dice, primera regla que les mostré, que dice acá, que es una regla práctica, o sea, no se puede avanzar a la etapa siguiente si no se culmina la anterior. Pero eso rige para el proyecto. O sea, yo en este proyecto A, del área A, no puedo pasar del cateo al desarrollo si no pasé por la explotación. Pero eso no me inhabilita a que yo tenga un proyecto B de forma simultánea y que este vaya cumpliendo estas etapas y este otro proyecto vaya también cumpliendo las etapas a un ritmo distinto, ¿sí? Con tiempos distintos, ¿sí? Entonces la regla esta de que no se puede avanzar a una etapa sin culminar la anterior opera solamente por proyecto. Eso es importante, ¿sí? Y también los costos se asignan así, ¿no? Proyecto. Los costos de exploración no son de la exploración de todos los proyectos, sino por proyecto. Bien, ¿dónde nos habíamos quedado? Eso de buscar otros proyectos en la exploración se denomina la ampliación de la operación. Estoy aprovechando ya la infraestructura que tengo, un proyecto que encontré y es viable económicamente y lo vengo explotando, aprovecho la misma infraestructura para buscar otros proyectos y ver si son viables, ¿sí? Es el mecanismo mediante el cual el minero busca incrementar su nivel de reservas probadas. Eso también es otro tema. Todo se acaba en la vida, entonces cuando uno encuentra, ya sabe por medio de cálculos cuánto va a poder explotar de ese yacimiento. Las empresas, para no discontinuar su actividad, van buscando otros y buscan otras reservas. Eso para que la actividad continúe. Teniendo en cuenta que la naturaleza en su disposición no acumuló todo el mundo, sino que está en una beta, sigue un curso, va a buscar la exploración buscando eso, como encontrar otra partecita de ese curso para poder explorar. Desde aquellas reservas incrementar su nivel de reservas probadas, que son las determinadas con certeza, desde aquellas reservas probables, que son las determinadas a partir de una información menos completa, que es la que ofrece el cateo, la etapa anterior. Sobre la base de este incremento de reserva, se extenderá la vida útil de la mina. Eso después ya lo vamos a ver. Hay una vida útil, porque hay un agotamiento de esa mina, ¿sí? Y en cuánto tiempo, o en cuántas, hay una unidad de medida. Eso también ya lo vamos a ver más adelante. Después seguimos teniendo, digamos, buenos resultados en la exploración, pasamos a la etapa siguiente, sería el desarrollo y la construcción. El desarrollo y la construcción de qué? Y acá sí es importante que nos situemos dentro de. Yo hasta acá lo que tenía era un montón de geólogos explorando, haciendo cateo, construcción, encuentra uno, se pide un permiso, se puede desarrolla, vienen las máquinas, monto todo el fundamento para poder hacer la exploración con las máquinas, hago las perforaciones, hay toda una logística de material, de la organización de eso. Pero no termina ahí, porque una vez que hice todas las perforaciones, los estudios más detallados me dicen sí, hay un yacimiento, se puede explotar, es viable económicamente.
ahí es donde comienza otra parte de este negocio muy importante. Porque acá viene lo que ustedes van a ver por ahí por empresas, vienen a la provincia y invierten tantos millones de dólares. ¿Por qué? En esta etapa, desarrollo y construcción. Entonces ya hay un grado de certeza alto de que ese yacimiento es viable económicamente y que va a tener, digamos, una vida, ¿sí? Su agotamiento, eso ya vamos a ver, pero encontraron lo que se buscaba. Entonces se monta toda la planta. Es una planta. Por eso la fábrica. Se monta toda la planta para el desarrollo. Y ahí, lógicamente, va a haber distintos procesos que se dan ahí. Será la extracción, después será un pulido, se saca. Bueno, es ya algo muy técnico de cada mineral. Pero básicamente, eso, una planta, una fábrica, pero que lo que va a hacer es agarrar el mineral, si está boca de la boca, si está en el litio por fuera, va a traer la salmuera y lo va a someter a procesos que permitan la concentración del mineral y llegar a productos con valor económico. ¿Cierto? Eso ahí hay que poner máquinas, hay que poner... Esta es la inversión fuerte también, claro, de los capitales. Hay que hacer llegar barrios, hay empresas que contratan, hacen hasta barrios, digamos, para que... Alrededor hay que hacer campamentos. Pero ahora hay que hacer campamentos con los operarios de la planta. Inclusive hay que hacer campamentos con los obreros que hacen la planta. Claro. Porque claro, es que toda esa logística se tiene que planificar. Tengan en cuenta también que los equipos de exploración, cantidad y tamaño no son lo mismo que la planta de operarios. O sea, son más reducidos los equipos de exploración que todas las plantas. Y es un detalle, marca acá el profesor, que la planta se va a construir sobre una superficie y un lugar inhóspito. Tienen que hacer trabajo de construcción de nivelado, de un montón de cuestiones para... A mente que probablemente abre un camino para... Claro, sí. Eso es el movimiento de suelo, los caminos. Claro, vamos a enganchar con la planta es nuestra capacidad de hacer herramientas con los activos fijos que tengamos para hacer la extracción de esas rocas, para que se la extracción de minerales, para fomentar la transformación física y química. Porque ciertamente el material que se extrae no basta con la molina, sino que se tiene que hacer un proceso químico para poder separar o separar de la tierra y la concentración o el recupero básicamente que tiene minerales. Hablando de Mario Pronto, ya ahora en cumbre, ¿sí? Se busca realizar la concentración máxima, ¿sí? Para poder separarlo y ver en esa planta que está acá, se va a realizar o no el refinamiento, ¿sí? No basta solamente con extraerlo, sino que hay que realizar vamos a hablar del criollo, vamos a estar buscando y encontrar la pureza máxima, ¿sí? Para que sea su puesto al mercado para todos, ¿sí? Es un commodity, vamos a decir, muy pronto, tiene una posición mundial y eso va a limitar también, como si también son la vida del sistema, o la importancia de ¿sí? Acá en Salta, y con Catamarca, estamos hablando bastante de proyectos, ya sea lo que sería litio, cobre, oro, molibdeno, ¿sí? Toda esa serie de transformaciones químicas van a limitar, ¿sí? Cuáles son nuestra capacidad para extraer. Otra cosa importante es que se organiza también en esta etapa. Se hablaba de los caminos para llegar y construir, pero a veces esos caminos es el tránsito para llegar y construir. Lo que después se tiene que planificar es
un flujo, ahí va a haber el transporte de ese mineral. No se acopia el mineral en la planta, se tiene que movilizar a otro lugar. Puede estar en la misma planta de refinamiento, a otro lugar, donde se pueda transportar. Y eso es importante, por eso lo marco ahí, porque después también vamos a ver con conceptos puntuales, se empieza a hacer trabajos sobre otras regiones que ya no están fuera de lo que yo pedí como permiso. Pues yo pedí como permiso esta región. Por esta región estoy explotando, pero resulta que yo tengo que hacer por acá un camino. ¿Por qué? Porque acá van a salir mis camiones para... No se usan siempre, no en todos los casos, están las rutas que hizo el gobierno. ¿Sí? A veces se tienen que hacer eso. Eso ya vamos a ver, hay una parte en la que el código nos permite eso, hacer todos esos trabajos sobre terrenos que no son los que yo pedí. Bien, el estudio de la factibilidad permitirá seleccionar el método de explotación, es lo que comentaba recién. O sea, hay un estudio de factibilidad, que es como el nexo entre la etapa anterior de exploración y esta de desarrollo, donde ya me va a dar la pauta de qué método de extracción tengo que elegir. Puse dos, subterráneo o a cielo abierto, también se denomina tajo abierto, una denominación que tienen los autores, pero hay más, ¿sí? Es más, el material que le subimos de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía les detalla cuáles son esos otros procedimientos. Bien, producción o explotación minera. Una vez realizado y registrado el descubrimiento, no sé si quería hacer alguna aclaración ahí del registro de descubrimiento, uno agarró, hizo el cateo, exploró y descubrió algo. Ese descubrimiento se tendría que registrar. Bueno, en la práctica a veces eso no ocurre. O sea, se pasa directamente al permiso de explotación. Bueno, marca el código, no lo lees, que hay un registro de eso. Sí. Pero bueno, yo no lo vi nunca, el registro de descubrimiento. Sí vi ya el permiso de explotación, digamos. ¿Sí? Pero bueno, la autoridad minera provincial otorga la concesión minera al primer descubridor. El minero puede iniciar la explotación de la mina en esta etapa. Y acá es donde se marca, ya tenemos construida la planta, empezamos a ponerla en funcionamiento, con la explotación propiamente dicha. La condición de utilidad pública de las etapas de exploración y explotación habilita al minero a utilizar el terreno superficial afianzando los daños y perjuicios que pueda ocasionar. Bueno, acá también lo que habla, y el código sobre todo lo habla, es que se pagan ciertas fianzas por los daños que se puedan llegar a, como una suerte de seguro de garantía, daños que se puedan llegar a ocasionar. ¿Y eso por qué? Porque como yo les he explicado, o sea, tenemos un área de explotación, pero nuestros trabajos, o sea, construcción, apertura de caminos, excede los límites de esa superficie que me están concediendo para explotar. Sin embargo, después hay un término que se utiliza que es la servidumbre, es lo que me permite realizar eso, para no estar fuera del marco de la ley, ¿no? Desde el otorgamiento de la concesión minera, también podrán constituirse las servidumbres mineras. Luego vamos a volver puntualmente a este concepto que es particular. Para la ocupación de los terrenos superficiales, la apertura de vías de comunicación y transporte, bueno, es lo que estábamos hablando. Según el Código de Minería, las obras mineras son consideradas de utilidad pública. Bueno, esto es un poco también, ya habíamos marcado, ¿sí? Como ven, la utilidad pública va atravesando distintas etapas, no solo la exploración, sino también la explotación. El minero es dueño de todos los criaderos ubicados dentro de los límites de sus pertenencias. Bueno, acá con criaderos denominamos todas aquellas edificaciones o construcciones que se hacen dentro de la planta para que sea operativa la planta.
La sustancia, a ver, acá, a ver. Bueno, después lo que se relata es lo mismo que dice el código. Lo que a mí se me interesaría remarcarles es este término que por ahí quizás sea la primera vez que me escucharon. Servidumbre, este es el concepto, la definición, mejor dicho, jurídica de lo que es servidumbre, que está en el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 2971. Es un derecho real, o sea, los derechos reales se graban sobre los inmuebles. Esto tiene su historia de época colonial, digamos. Se viene recogiendo en las distintas reformas de los códigos, y actualmente, luego de la última unificación de los dos códigos, es lo que se entiende por servidumbre. Es el derecho real perpetuo temporal sobre un inmueble ajeno, en virtud del cual se puede usar de él, ejercer ciertos derechos de disposición, o bien impedir que el propietario ejerza algunos derechos de propiedad. Lo que se hace en la minería es ese uso sobre un inmueble ajeno. ¿Y para qué se hace eso? Acá un poco, esto está en el artículo 46, si mal no recuerdo, del código. El código minero no me define qué es una servidumbre minera. Me dice qué alcance tiene la servidumbre minera. ¿Sí? Yo puedo ocupar superficies para crear habitaciones, oficinas, depósitos, hornos de fundición, lo que decía acá el profesor, para hacer ese refinamiento, máquinas para extracción. Recuerden que también cuando hacen, digamos, la perforación de la roca, van hacia adentro, con hay distintos métodos. Uno, a ver por foto, hay, digamos, como que se hace una cantera, depende también el mineral del que se trate, el método de extracción utilizar. Pero bueno, todo eso a veces implica ocupar superficies que no son las que me permitieron, o las que me otorgaron con el permiso. La apertura de las vías de comunicación y transporte, bueno, lo que ya habíamos hablado, la apertura de los caminos, que en la mayoría de los casos no son caminos existentes, entonces hay que hacerlo esos caminos. El uso de del agua, de las aguas naturales, ¿sí? Decía, muchas veces no solamente se lleva el agua, sino que se utiliza, puede haber un río, napas de agua subterráneas, o sea, bueno, todo eso son recursos del Estado, que yo puedo, en el marco de las servidumbres mineras, puedo utilizar. Y no sé si en lo operativo se debe pedir algún tipo de autorización, pero está dentro del marco, digamos, de normalmente la mina, uno tiene la concepción minera, pero no necesariamente es dueño del terreno, que es lo que decimos la distinción entre superficie. Entonces, obviamente, el derecho de superficie, la regalía de la superficie es la que va a permitir hacer la plaza, sobre la superficie, porque en la propiedad uno tiene la concepción de, no necesariamente que la tiene la propiedad del inmueble como inmueble. Por eso hay que pedir una servidumbre de superficie para poder hacerlo. Y después con el agua, podría ocurrir que, claro, el proceso necesita agua. Y si no el proceso, el campamento necesita agua para la. Entonces, hay que ver de dónde se puede traer. Y a veces de dónde está en una propiedad minera. Entonces, hay que obtener esta servidumbre. Sin perjuicio de lo cual, aunque no sea necesaria la servidumbre, para poder usar el agua, además hay que gestionar un montón de con recursos hídricos, porque así como el mineral es de la provincia, el agua también. Entonces, y ahí aparece lo de la regulación. Es la servidumbre, pero además hay que tener para poder usar y en determinadas cantidades de agua. No es así, no es tan simple, ¿no? No, pero lo que evita esta servidumbre es el pago de canon por ese uso de agua. Yo no estoy explotando el agua. Claro, pero igual. Que es importante. Eso sí. Claro, pero sí, los cánones de agua se pagan por ejemplo, qué sé yo,
explotación agropecuaria y es un canon de riego. Canon de riego. En este caso, en el marco de la servidumbre que plantea el código, yo pido un permiso por, bueno, por una cuestión de formalidades, pero no tiene derecho la provincia a cobrarme riego. Eso tengo entendido. Pero habría que ver, no canon de riego, Alguna tasa, puede decir que claro, puede. no lo sé. Pero de seguro, como el recurso hídrico. Sí, eso sí. El permiso para sacar la vena o lo que sea, y el determinado caudal. Invocando este beneficio, por así decirlo, de la servidumbre. Hay otro recurso ahí que es el agua y que tiene su propia gestión. O sea, no es suficiente la servidumbre, después hay que hacer todas las gestiones para poder usar el agua para el proceso o para la explotación. O sea, y de vuelta ahí aparece las regulaciones, hay regulación para todo. Ahí se podría. El uso hídrico es otra dependencia. Y hay que hacer bien las cosas ahí porque puede las sanciones. Después, esto que, o sea, la servidumbre para el uso de pastos naturales, bueno, cuando uno empieza a investigar qué era esto de la servidumbre, cómo se aplicaba la minería, en realidad viene del origen. Quizás ahora no se utiliza tanto, pero el origen era jugar eso de no minería de manera rudimentaria, ¿sí? Épocas. Recuerden que este es un código de 1836, ¿sí? Muchas cosas se formaron y muchas otras quedaron viejas. El uso de muchos animales para el transporte de partes de las mulas o animales de carga. Los animales tenían que tener un lugar para el pastoreo. Entonces, se utilizaba esta figura de la servidumbre para el uso de pastos naturales, como también similar al uso de agua. Y bueno, necesito el agua para tal cosa y necesito un lugar que puedan comer pasto los animales que estoy llevando. Pero sí está dentro del código, por eso cuando ustedes digan, bueno, uso de pastos naturales, hace alusión a eso. Bien, y por último llegamos a la etapa de cierre. Esta etapa, así como planificamos, con el cateo, se están haciendo planificaciones, proyecciones, cómo se podría explotar, también cuando ya llega al punto final, el ciclo del proyecto minero, no puedo levantar todo e irme. ¿Sí? Tiene que haber, conoce como un plan de cierre, o debería ser esa también una de las responsabilidades de la empresa, planificar, digamos. La regulación es justamente uno de los cambios. Vienen viejas por ahí unos que encuentran como muertos, las minas estaban pasivos. Claro, antes no había tan. Ahora es imposible no tener el plan ya de que inclusive algunos estados hacen que la empresa escritura garantía o fianza, porque es solamente un plan, claro, después. No se puede modificar, digamos. No, sí se puede, claro, porque quiero decir, está bien, a veces no es suficiente el plan, sino que vos tenés que garantizarlo, que lo vas a cumplir. Entonces, no es bastante serio. La cuestión es que es una de las empresas que hay y era vieja, donde capaz que se le acaba de seguir, dejaba de muerta. Ahora hay que ordenar y obviamente si vos bajaste un cerro, no lo voy a poner, pero el plan de ciencia indica cómo la empresa va a dejar las cosas de un modo que sea compatible con el desenvolvimiento
de la vida y de la flora, no va como estaba antes, Sí, lo que se pero el plan de cierre. Y por ejemplo, si no, la planta hay que mantenerla. O sea, y eso implica un costo, ¿no? También. Claro, sí, un costo. Y por eso se van constituyendo las previsiones. Inclusive la normativa, y cuando veamos en la parte contable, tu parte que lo ahí, es la previsión. Que se va que la previsión se va constituyendo desde el día 1. Es un campamento, voy a constituir una previsión cuando me va a costar de más. Entonces, va creciendo el proyecto, va creciendo la previsión ambiental. Entonces, ese pasivo acompaña, acompaña a la vida del proyecto y después cuando se cierra, ya lo tengo. Entonces, empiezo a achicar el pasivo contra el efectivo cumplimiento de mi responsabilidad ambiental en lo que tiene que ver con el cierre y la cuando están en la fase de exploración, es el activo de exploración y para calzado con pero ya cuando estamos habría que ver, no siempre la contrapartida podría ser una cuenta de resultados. Normalmente las previsiones tienen contrapartida, cuenta de resultados así, pero eso justamente es lo que no sería una penalizadora. Una previsión del pasivo. Las previsiones ambientales son previsiones del pasivo. Está indicando el costo que la empresa viene ya reconociendo que le va a insumir claro, el cierre. Preparada. Tiene sus particularidades, pero eso es cómo se evalúa todo. Ahora, la contrapartida del pasivo puede ser, cuando estamos en la etapa de exploración, es seguro un activo. O sea, uno de los componentes del activo de exploración es la previsión, es la contrapartida de la previsión. Y cuando comienza a producir todo el activo de exploración, empieza a amortizar la producción. Entonces, empieza a transformarse en costo. Pero en la etapa de producción también puede haber, qué sé yo, ya no, por este problema que no estoy explorando, pero produzco un impacto. Voy sacando el cero. Entonces también constituyo la previsión para cuando lo tenga que preparar, y ahí la contrapartida hay que ver bien dónde fue. ¿Cuánto es el resultado? Claro, puede ser cuánto el resultado, o sea, la contrapartida se compuesta de resultado o cuenta de. Y eso lo vamos a ver cuando veamos creo que la unidad 6, es lo que se ve en la unidad 6 que se cierre y avanza. Acá lo que tienen es un pequeño resumen que debería contener ese plan de cierre y avanzado. Bueno, cuáles son los componentes, en las actividades del cierre hay un cronograma, hay cierres temporales, cierres progresivos, ya el cierre definitivo final. Después, bueno, el mantenimiento y monitoreo post-cierre, o sea, una vez que se levantó, se manteló toda la planta, hay una actividad de monitoreo posterior. Bueno, tiene que ver con lo que dice, o sea, el concepto de esto es, o el objetivo es volver a la rehabilitación en las características compatibles, no al estado original, porque no va a ser nunca original. No, pero sí, no, si no se perjudica, habría un perjuicio, se configuraría un perjuicio. Y esa etapa de post-cierre es fundamental porque va a dar la pauta de que si las acciones de cierre fueron conducentes a eso, hay una acción compatible. Y ahí, bueno, hay cuestiones ambientales también, hay distintos grados. El ideal, y entonces se vuelve digamos, y lo peor que puede pasar es hay que quitarlo
en ese caso, lo que la empresa es decir, tienen que pagar, que sería nuestro tipo de intervención, pero eso se trata de lo último. Pero de cualquier forma, sigue siendo la responsabilidad administrativa y obviamente la reparación, la indemnización, no tiene que ver con. En última instancia, no mejora la calidad ambiental, pero por eso es lo último. Pero eso, por ahí tengan en cuenta que muchas veces uno piensa, bueno, en un lugar que está desierto, ¿no? Pero hay comunidades de personas Claro. viviendo a 5 kilómetros, 2 kilómetros, 3 kilómetros, y que esa actividad, antes no había nada, era una montaña. Porque la actividad minera se convirtió y le puede, aunque estén en cierta lejanía, puede provocar movimientos de suelo, asentamientos de tierra, ya comunidades, calidades, ¿no? Bueno, chicos, eso sería un resumen y muy acortado general de cuáles son las etapas del ciclo. Pero está bueno porque de alguna manera dieron pantallazo de cómo va pasando la materia. Porque en definitiva, las unidades va a seguir pasando por la producción, cateo, confección y instalación, lo primero, después viene Desarrollo y construcción. la producción, el cierre del abandono, y después vemos como la transversal, el tema de la responsabilidad. ¿Qué es transversal? Porque fíjense que en todas las etapas está, digamos, involucrada esa responsabilidad. Claro, es como una forma de ejercer la actividad. Sí. También que dije, no, Si lo vemos al último por una cuestión metodológica, ¿no? ¿Preguntas, chicos? claro. Sí, es correcto. Es correcto. Claro, nosotros en nuestra región, o así por regiones como Sudamérica, Latinoamérica, sinónimo, el desarrollo minero argentino es muy incipiente en comparación de la historia básicamente de Chile. Chile, todos estos institutos de los dos campos, son instituciones de la actividad, ¿cierto? Porque institutos jurídicos, ellos, o sea, bastante ventaja, de mejor legislación, de más justicia, Bueno, desarrollaron su economía en base a la actividad minera. tú también la tenemos. Tanto como la columna de Chile, mucho que ver con. Después, por la externalidad, por cómo funciona la economía, el desarrollo de los sectores termina dinamizando. Porque es así. De la misma manera que nosotros, la AMPA, termina dinamizando el mundo. Después le sigue Perú, ¿no? El Perú, inclusive vamos a tratar con nosotros, ellos cuentan la población que tenía también la fue desarrollando con más intensidad. Y Bolivia también tiene muchos recursos, tiene menos desarrollo que nosotros. Que básicamente la región, los países que van a la tercera, primero Chile, bastante más adelante, después la experiencia de Perú, es interesante, y probablemente después estamos pero por lo menos en Sudamérica. En el caso de Bolivia, por ahí, porque uno, esta es la actividad que uno se hace las preguntas, ¿cómo estamos? En el caso de Bolivia, uno de los limitantes fue el planeamiento demográfico. Uno ve, por ejemplo, la PAC y la organización de cómo ellos organizaron sus ciudades, porque no podían, a uno de los artículos que ahí leí, ¿por qué Bolivia no desarrolló tanto la minería teniendo
digamos, algunos yacimientos de aceite, todo, eso, o sea, que hicieron grandes urbes, lugares cercanos, esos yacimientos, entonces, como se autolimitaron, pero también, bueno, respondían a una necesidad habitacional que tenían en ese momento. Pero bueno, tiene mucho que ver con la situación particular de cada país, pero Colombia también tiene. sí, la Colombia también. De las cosas que incluyen son los derechos, no es cuánto se puede desarrollar la actividad en un país y en el otro. Por ejemplo, ahora que está en moda el litio, no en auge el litio, nosotros, el litio en Sudamérica será Brasil, perdón, Bolivia, Argentina y Chile. Ahí está el triángulo. Hay un pedacito que está en Perú, pero comparativamente a otros países, entonces básicamente uno suma esos tres países. ¿Qué pasa? O sea, confluyen muchos factores. O sea, así como está donde se desarrollaron las urbes, o sea, también tiene que ver con cómo cada país fue creciendo económicamente. Nosotros La Pampa tuvo un rol de agricultura, ¿cierto? Entonces, es como que nosotros nos estuvimos apoyando mucho en la agricultura, por eso no le prestamos atención a la cordillera, pero ahora que ya la agricultura dio todo lo que podía dar, es por eso que empieza como a tener protagonismo la montaña, la cordillera, ¿no? Porque gracias a Dios hay un montón de potencial, porque no lo explotamos. Al contrario de Chile, el crecimiento de ellos estuvo muy apoyado. Después sigue su propia dinámica económica. Obviamente que Chile es más que pero no sería Chile sin la pero yo iba al factor derecho, ¿cierto? El derecho también es una cosa influyente. Yo lo decía por el litio. Por ejemplo, en estos tres países donde hay litio, actualmente se está desarrollando especialmente en Argentina. ¿Y por qué? Eso se explica por el derecho. ¿Por qué? Porque en Chile, hace muchos años vio que el litio era algo que iba a ser importante. Entonces lo declaró mineral estratégico. Y los particulares perdieron la posibilidad de los delitos de obtener concesiones la perdieron porque lo declaró. Entonces es muy complicado en Chile actualmente venir y decir quiero el derecho, no, porque está declarado. Entonces, Chile que tiene el litio de más calidad, ese triángulo de litio, Chile tiene mejor. Bolivia tiene la mayor cantidad de dólares, pero es bastante complicado recuperar el litio de Bolivia. O sea, el litio de Bolivia está con otros productos, con otros elementos químicos que es bastante complicado. Ahí está el tema. En cambio, Chile tiene, bajo el salario de Atacama, tiene uno de los litios, pero tiene bastante concentrado, hay mucha presencia de litio, y además no tiene tanta presencia de estos minerales. Pero no se desarrolló porque tiene un derecho que no es amigable con la inversión privada. Y acá lo mismo en la primera clase, hace falta mucho capital, porque inclusive Alonso, lo vamos a citar mucho, él, una clase a muchos se habla de la riqueza. La riqueza mineral es riqueza cuando está sacada. Abajo de la tierra es potencial o no. La riqueza es riqueza extraída, puesta en valor, y entonces, nosotros, ya, por suerte, acá, a veces se habla de hacer mineral, justamente declarar mineral estratégico para la inversión que viene hacia. Entonces, como Chile tiene esta particularidad, y además en Bolivia, para poder extraer el litio, además del problema técnico, que es bastante complicado, se está hablando de los otros elementos que tiene, hay que asociarse con el Estado boliviano. Y el Estado boliviano lleva un porcentaje enorme de productos, entonces sumada al bajo desarrollo de la infraestructura de Bolivia, más la dificultad técnica del separado, más esta cuestión que tiene con el derecho, entonces el desarrollo que tiene el
declararon materiales de recursos estratégicos, pero las empresas que ya estaban produciendo litio no les podían afectar los derechos, entonces ellos siguieron. Y de hecho son el mayor productor de Sudamérica y uno de son el segundo o el primero de los ¿ah? Pero ahí se quedaron. O sea, no avanzaron más. Entonces, nosotros podemos hacer todo el proceso en particular y explora y gana el derecho de todo, entonces por eso estamos recibiendo más de Chile y de Bolivia. A pesar de que Bolivia tiene más, probablemente más cantidad de litio y que Chile tiene por pero nosotros tenemos un montón de lugares de los muchos salarios que hay en la cuna, ¿cierto? Porque Bolivia tiene el salar más grande del mundo, Chile tiene el segundo o uno o el de Atacama, y aparte tiene, por eso nosotros tenemos un montón de salarios más importantes en cuanto a pureza, no es más grande, pero en cuanto a pureza de litio, para el hombre muerto, donde empezó la explotación del litio en Argentina, la primera empresa empieza ahí, pero un montón de otros salarios, más chiquitos, más grandes, donde puede haber. Entonces, ese contexto favorable en lo jurídico permitió el desarrollo que está teniendo, perdón, ¿qué nos juega a favor? En contra de la inestabilidad macroeconómica. Porque nosotros tuviésemos estabilidad, sí, con el derecho de la Argentina, ya tendríamos un montón de empresas, pero ahí es donde entran las variables en cada país, la particularidad. Es muy interesante. Bien. Ya tiene un camino, hecho. Sí. De estos dos países, de Chile y de Perú, Argentina. Bien, bueno, sí, vamos. Así habíamos planeado material más, ya por esto cerramos cada uno, está dado a lo que vimos hoy y lo que vamos a subir el material para los que vieron, ya con eso terminamos la primera uno, la próxima vamos a tratar de empezar a terminar la 2, para no empezar. ¿Qué es el marco? Vamos a hacer? Bien. Vayan viendo el trabajo práctico, no lo vamos a explicar ahora, pero hay un tiempo hay un plazo para hacer el trabajo práctico, de una semana. Ese plazo lo vamos a computar desde el lunes que viene. Bien. Yo quería hacer una pregunta. ¿Qué la motivó usted a elegir la materia para aprovechar este curso? Parte